nombre es Daniela Bamondes, estudiante del Colegio Paideia de Puerto Montt. Actualmente curso tercero medio. Este video se enmarca en una evaluación para el electivo Realidad Nacional. La temática que se lleva a cabo corresponde a una síntesis del libro de la autora Marta Harnecker, titulado Imperialismo y Dependencia. Antes de iniciar, en este video se dará a conocer en primera instancia los postulados del libro Imperialismo y Dependencia, y luego, en la segunda mitad, se presentará la relación entre este libro y las causantes del estallido social que se vive actualmente en Chile. De acuerdo a nuestro análisis, comencemos. Primero debemos saber, ¿quién es Marta Harnecker? Ella nació en Chile el año 1937. Fue una socióloga y ensayista reconocida por su ideología marxista-leninista. Formó parte del Partido Socialista Chileno. Sin embargo, se dedicó a difundir el marxismo en países como Venezuela y Cuba. Ha escrito artículos y ensayos sobre política, movimientos de izquierda y movimientos sociales, por lo que en 2014 ganó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. El 15 de junio del presente año, fallece producto de un cáncer en Canadá. Hoy analizaremos el capítulo Imperialismo y Dependencia escrito por esta autora. Este texto se divide en dos etapas. La primera explica el surgimiento del imperialismo y cómo el capitalismo fue poco a poco dominando a los países subdesarrollados. La segunda parte habla sobre cómo el desarrollo capitalista creó la dependencia de los países dominados en áreas como la economía y la política. Primera parte, el imperialismo. A comienzos del siglo XVI, América Latina fue conquistada por países europeos quienes estaban motivados por el interés económico, dedicándose así a extraer oro y metales preciosos para llevarlos a su país y no se preocuparon por el desarrollo de estos países. Volviendo a Latinoamérica, al expandirse el desarrollo capitalista en otros países, provocó que llegaran a nuestro continente los países capitalistas desarrollados por medio de dos vías. 1. La exportación de materias primas e importando manufacturas de los países capitalistas. Y 2. Establecer un sistema de préstamos para pagar interés cada vez más subidos. Lenin y el imperialismo. Nueva etapa del desarrollo capitalista. Lenin fue un dirigente máximo de la Revolución Rusa y se dedicó a estudiar la nueva etapa del capitalismo que llamó imperialista. Rasgos fundamentales del periodo según este autor son surgimiento de monopolios y capital financiero, exportación de capitales, asociaciones internacionales monopolistas que se reparten el mundo. Al dar las tesis de Lenin podemos ver los siguientes aspectos. 1. Surgimiento de los monopolios. Esto se debe a la concentración de grandes empresas con miles de obreros, donde los dueños son unos pocos capitalistas que dominan la economía obligando a otras empresas no monopólicas a ser parte de ellos o a arruinarlos, creando una lucha constante entre monopolios externos e internos. Surgimiento del capital financiero. Las empresas capitales, como los bancos, prestan dinero a industriales y comerciantes, determinando a quién deben o no conceder créditos. Los bancos y los monopolios industriales se compran acciones mutuamente produciendo así el capital financiero. La oligarquía financiera controla este capital y entra en conflicto con los empresarios no monopólicos. La exportación de capitales. Con el dominio monopólico tratan de obtener la máxima ganancia. Es por eso que los monopolios invierten en países subdesarrollados, construyendo grandes empresas para extraer materias primas, obteniendo mercancías a bajo costo por la barata mano de obra. Así mantienen bajo control estas fuentes de producción. También existe la ayuda económica o concesión de préstamos a los países dependientes para cobra por medio de la extracción de riquezas de estos pueblos. Este método sirve para presionar políticamente al país deudor. Asociaciones internacionales monopolistas que se reparten el mundo. La agrupación capitalista domina amplios sectores de la economía de los países metropolitanos por medio de sindicatos y trusts que monopolizan la producción de materias primas a escala mundial, poniéndose de acuerdo a nivel internacional el reparto de las zonas de venta y asegurando el control monopólico. Una vez aclarada esta parte del texto, pasaremos a explicar la segunda parte, dependencia. Dadas las afirmaciones que se presentaron con anterioridad, se puede declarar que el desarrollo capitalista produce dependencia y explotación a los países subdesarrollados.
y a continuación se darán las razones. Los países dependientes solo exportan materias primas y son una pequeña variedad de productos como minerales y alimentos de la naturaleza. Además, son escasos los países que compran estos productos. Es por esta dependencia que los países subdesarrollados se convierten en países explotados. Se les explota financieramente con inversiones y préstamos solo para que el país desarrollado pueda sacar la mayor cantidad de ganancias. Además, comercialmente, cuando al bajar el precio de los productos, existen menos posibilidades de adquirir productos importados. Es por eso que la economía se ha deformado por el capitalismo. Ahora los países imperialistas deben afrontar la falta de materias primas, mientras que las masas populares de los países dependientes luchan para conseguir la ruptura del imperialismo, aún existiendo monopolios nacionales que fomentan el capitalismo. Ahora clasificaremos las dependencias y daremos las causas. 1. Dependencia comercial. Se debe al capital extranjero que se instala en países dependientes para desarrollar solo el área que le convenga al país capitalista, produciendo una deformación en la economía de estos países, ya que el resto del país tiene bajo desarrollo. Por otra parte, el mercado es pequeño y la burguesía nacional, en su intento de no desaparecer, se une al capital extranjero, provocando dependencia y poco carácter nacional. Dependencia industrial y tecnológica. En América Latina, al desarrollarse el área industrial, se necesita la exportación de maquinarias, pero estas no siempre serán las mejores. Además, se requiere préstamos e inversiones por parte del capital hacia la industria nacional. También se solicita tecnología moderna y estos fondos se van a las empresas imperialistas. Muchas veces estas tecnologías no solucionan problemas sociales, lo que solo favorece el consumo. Dependencia económica y política. Existe gracias a las concepciones económicas y políticas que logró el capital por su influencia en los gobiernos de los países dependientes. A continuación, veremos algunas. A. Concepciones económicas. Ayuda comercial para dominar la política del país subdesarrollado. Autorización para quedarse con las ganancias. Explotar recursos mineros, agrícolas y ganaderos. B. Concepciones políticas militares. Instalar grupos militares para garantizar el poder imperialista. Creación de instituciones y pactos como la OEA en América Latina. Apoyo económico, político y militar en las dictaduras para detener los gobiernos progresistas. Lo que habló mi compañera con lo que está pasando en la actualidad en Chile y en el mundo entero en realidad. Bueno, el libro habla del imperialismo y la dependencia. ¿Cómo podemos relacionarlo con lo que está pasando? Primero que nada, el imperialismo, según Lenin, es lo que la fase siguiente al capitalismo. Cuando los capitalistas ya generaron mucho y quieren seguir buscando ingresos, entonces ¿qué hacen? Van a otros países a generar ingresos y empiezan a expandir su empresa. En esto, no sé si fue inevitable o no, así apunta todo, que se empezaron a crear grandes empresas. Y habían empresas más grandes y las más grandes se comen a las más chicas. Y eso sigue pasando al día de hoy. ¿Supermercados independientes existen? Creo que no. Solo existen grandes tiendas que se van comiendo a las pequeñas. Pero los gobiernos siempre hablan de las pymes, de que las pymes esto, las pymes lo otro. Hoy en día existen alrededor de 3.000 pymes en Chile. Y en las cuales son multimillonarias, es solo el 1% de esas pymes. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay un gran nivel de desigualdad. Y eso también lo vemos en los sueldos en Chile. Cuando el 1% concentra el mayor capital, se puede reflejado. La dependencia sigue hasta el día de hoy. Seguimos siendo dependientes de países. Como Chile, nuestro principal sostenedor económico viene a ser el cobre. ¿A quiénes le exportamos cobre básicamente? A China y a Estados Unidos. ¿Por qué somos una economía dependiente? Porque si China o Estados Unidos nos dejan de comprar cobre, nuestra economía se va al suelo. Porque en eso se basa nuestra economía.
somos monoproductores, solo nos centramos en eso. Aunque el país quiera vender que producimos otras cosas, es claro, pero esas cosas no nos dan el ingreso tal que nos da el cobre. Bueno, y como solo nos centramos en el cobre, ¿qué hacen los países a los que nosotros les vendemos cobre? Trabajan el cobre, generan cosas con el cobre y luego nos venden esas cosas a un mayor costo. Bueno, como estos campos ya están ocupados, es difícil que alguien genere un nuevo campo o cree nuevas cosas, como vendrían a ser aparatos tecnológicos como el televisor, el celular, etc. Ahora se centran en quién tiene la mejor tecnología para vender el consumo, tecnología publicitaria. Y nos han sumergido en la publicidad, en una publicidad brutal, en una publicidad que está en todas partes y que usa la publicidad a su favor para obligarnos a comprar cosas. ¿Cómo se puede ver esto? En YouTube. En YouTube ponen anuncios para que escuches tu canción. En Spotify ponen anuncios para que escuches tu canción. En Instagram ponen anuncios. No obligatorio, eso todavía no parte. Pero la gente ya se cansó porque en realidad lo que hace el capitalismo es generar una desigualdad cada vez más grave y generar un dominio por el que tiene más. El que tiene más siempre está dominando, siempre está obteniendo más ingresos y siempre se come al que intenta crecer o lo domina. Y así han creado a llegar hasta lazos con el gobierno en que hasta el día de hoy le siguen dando dinero a las campañas que favorecen a su sistema. Un sistema capitalista, las campañas que apoyan esto y que quieren favorecer a las grandes empresas. Y en Chile igual está pasando un estallido social, la gente está cansada, la gente quiere AFP, quiere sueldos dignos, quiere un buen sistema de jubilación, sueldos dignos, un buen transporte y salud, son como puntos súper clave y súper básicos. Ahora, ¿qué pasa? AFP a manos de privados. Sueldos, la mayoría son de empresas, en manos de privados. Transporte, en manos de privados. Salud, en manos de privados. El Estado, si bien se hace cargo, o debería hacerse cargo, en lo ideal, funciona bastante de lejos, tratando de regular a medias, en Chile por lo menos, a estos privados. Entonces, cuando hablamos que lo manejan los privados, hablamos que lo manejan empresas. Empresas, y como vemos, ¿qué hacen las empresas? Tratan de generar ingresos. En el capitalismo todo gira en base al que gana más. Mientras más gana, mejor. Y en base a esto se generan colusiones, como los trusts, como los carteles, y que buscan ganar más. E intentan dominar el mercado y abarcar todo el mercado. Y algo que me pareció súper importante del video es lo que dice Lenin. Que lo que dice Lenin se mantenga hasta el día de hoy. Que todo lo que dice en realidad el texto se mantiene hasta el día de hoy. Que nada ha cambiado y todo sigue igual. ¿Y eso de qué habla? Del dominio que han tenido las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, en América Latina y en Chile. Cómo han llegado a dominar todo el sistema. Hasta nos han proporcionado Fuerzas Armadas. No han proporcionado apoyo militar. ¿Y todo para qué? Para manejar sus grandes beneficios. Para seguir estando a la cabeza y seguir direccionando a los otros países a donde ellos quieren. Y lo más chistoso es que en sus países no venden tanto y que venden más en el extranjero. En el extranjero generan más ingresos de los que generan en su propio país. Bueno, eso es todo.